Hola amigos de Rancho Santa Cruz del Río. Como podrán ver, el día de hoy nos encontramos en Criadero Mictlán con el maestro en ciencias Boris López, que nos va a platicar sobre nutrición en aves de combate y obviamente en aves de cría. ¿Cuáles son los procedimientos que debemos de seguir? ¿Qué clima depende para qué tipo de alimentación? Y pues vamos a ir hablando en el paso de esta plática sobre todo lo que podemos hacer para mejorar la calidad de nuestras aves en su etapa adulta y poder sacar todo su potencial a base de su misma nutrición. Pues dime Boris, eh, ¿cuándo iniciaste tu carrera en ciencias? Sí, mira, yo entré a la universidad en el 2010. Eh, Cursé una licenciatura en producción animal, que es una carrera afín a zootecnia. Soy egresado de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y pues esa carrera está enfocada a aspectos de producción en zootecnia para diferentes especies. Desde el 2012 me integré a un área dentro de la universidad donde estaban formando a los nuevos investigadores. Okay. Entonces, desde la licenciatura empecé a hacer investigación propiamente y empezamos a acudir a simposium, a, a foros especializados en avicultura, tanto foros nacionales como internacionales. Hemos dado ponencias en el extranjero y hablando sobre gallos de pelea tal cual. En su momento el tema no le decíamos gallos de pelea, porque siempre ha habido una estigmatización en la actividad, pero lo manejábamos como avicultura no tradicional. Okay. Así lo manejábamos. Entonces empezamos a hacer estudios de nutrición. Por ejemplo, para ser más específicos, dentro de nutrición hicimos los primeritos fue de palatabilidad. Palatabilidad es el gusto que tienen los animales por ciertos sabores, colores, aromas, etcétera. Entonces ahí fue donde empezamos. También hicimos trabajos de aspectos sociales, la interacción de la mujer en la gallicultura, etcétera. Entonces, propiamente la actividad se empezó a generar conocimiento desde el punto de vista de investigación. Y así desde el 2012, después terminé la licenciatura y empecé a hacer un posgrado. Por eso soy maestro en ciencias, porque hice una maestría. La maestría la hice en la institución Colegio de Posgraduados. Y ahí lo que hicimos fue eh, tratar de dar un bosquejo o el panorama económico en cuanto a la producción de estos animales. Eso fue lo que hicimos en la maestría. Y ahorita estamos en el doctorado. Y en el doctorado lo que estamos haciendo es investigando ya cuestión molecular de dónde provienen las aves de combate, qué es lo que hace que estos animales tengan ese comportamiento, pero ya con biología molecular, o sea, investigando los genes. Entonces, esa es mi preparación académica. Dentro de la gallicultura no existen materias tal cual. Creo que algunas universidades han querido hacer pininos, sin embargo, no existen especialistas hasta el momento en la especie. Los especialistas pues, culminan con un doctorado. Sí, por supuesto. Hay médicos veterinarios, hay zootecnistas, hay como yo, licenciados en producción animal, que han o hemos intentado meternos en la especie, pero tiene sus particularidades. Entonces, apenas nuestra función es tratar de involucrar a mayor cantidad de profesionistas, pero ahora sí investigando la especie tal cual, ya no basándose en la literatura de las aves productivas como son el pollo de engorda y la gallina de huevo, que de ahí se han tomado las bases. Sí, porque obviamente su sistema gastrointestinal Es el mismo,
Pero cuando vemos cuestiones más finas, Ujú. la morfología del ave de combate tiene algunas diferencias. Bueno, no la morfología, sino el funcionamiento, porque son creadas de manera distinta. Sí, claro. Entonces, hay algo en genética que se conoce como el fenotipo, el físico de los animales, Sí, sí. está determinado por el ambiente y por el genotipo. Entonces, la suma de estos dos factores te van a dar como resultado que se expresen o no se expresen algunos genes o algunas Ujú. cualidades. Entonces, por la forma en que se crían estas aves, que es de forma extensiva, esto quiere decir que se liberan hasta que alcanzan una madurez sexual, cambian algunas cosas. Y la avicultura industrializada ha, ha hecho todo lo contrario, pues, tratar de mantenerlos en lugares más cortos, porque por aspectos de nutrición es más eficiente tenerlos en lugares más pequeños, que no está mal. Así se tiene que hacer, porque si no, no le diéramos el, no le diéramos, no podríamos cumplir con toda la necesidad que demanda la humanidad. Sí, claro. Y tanto el huevo como la carne de pollo es la proteína de origen animal que más se consume en el mundo. Entonces, por eso se necesita y no está mal. O sea, no critico esa forma de criar. Simplemente que los gallos de pelea se crían de forma distinta y se crían hasta cierto punto de forma natural, ¿no? Hasta algunas etapas de su vida. Entonces, esto nos va a dar diferencias muy importantes en cuanto a las necesidades y requerimientos de nutrición, ¿no? O sea, para que no crean que me desvíe del tema. No, 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 O no, sea, no se es preocupe. como un previo Claro, ahora sí que esto es una para que plática amena. se vaya entendiendo el porqué de las cosas. Entonces, ¿qué ha pasado en la industria de los alimentos? Ya metiéndonos en el tema. Ha sido una industria voraz que ha encontrado un nicho de mercado muy importante en las aves de combate y que se han vuelto abusivos. Siempre lo he dicho y lo voy a mantener hasta que no cambien su forma de pensar la industria del alimento. Entonces, ¿a qué hemos llegado? A que te venden un saco de alimento y ese saco de alimento te lo cobran como si el alimento fuera funcional y no es así. ¿Y por qué no es así? Porque la mayoría, y lo digo porque estoy en la investigación, tengo colegas, no investigan los gallos de pelea. El único que ahorita en su momento lo está haciendo es un servidor y un grupo de investigadores, no solo yo. Vemos un grupo de investigadores que estamos detrás. De ahí en fuera nadie más la ha estudiado como se debe. Por lo tanto, sabemos, incluso algunas empresas de alimentos han tocado las puertas con nosotros para ya querer hacer las cosas como se debe, ¿no? Pero sabemos que los otros colegas no tienen la información que deberían de tener. Aunque a veces la industria le mete mucho dinero o mucho financiamiento para hacer investigación, no se ha hecho. No se Ok. ha hecho hasta el momento. Más que nada, la empresa productora hace mal las cosas porque no todos los gallos necesitan los mismos requerimientos por el clima o por también... Mire, es por el clima. O sea, para hacer una buena dieta, bueno, Necesitan vámonos todo. un poquito antes. Para la ingesta de alimento. La ingesta de alimento Ok. va a depender del contenido de energía que tenga dicho alimento. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Mientras menor contenido de energía, mayor el consumo va a ser. De forma natural, los animales comen para mantener sus necesidades normales, como respirar, como termorregularse, etcétera. Entonces, eso es lo primero que necesita el cuerpo. Después ya necesita otros nutrientes para poder llevar a cabo otras actividades como la producción en la reproducción. Si nosotros nos damos cuenta, lo- los, los animalitos coinciden que cuando se acerca la primavera es cuando se empiezan a reproducir para que posteriormente a las lluvias tengan acceso a alimento y esa progenie pueda seguir. Entonces tienen ciclos muy marcados los animales. Sí. Que nosotros los hagamos producir de forma intensiva es otra situación. Entonces, cuando necesitan más energía, cuando necesitan más proteína, es cuando van a procrear. Ajá.
eso de forma natural. Nosotros imitando a la naturaleza, pues hemos alzado tanto proteína como energía, carbohidratos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿a qué es a lo que quiero llegar? Que la energía va a depender el consumo del alimento. Si nosotros tenemos más energía, baja el consumo del alimento, pero también va a estar en función de las cosas que tenga que hacer el animal. Y no es lo mismo un pollo de engorda que está en, en espacios muy reducidos Sí, a un gallo que, por ejemplo, estos gallos sí, sí, que hay aquí tienen 3 metros en el tipi para estarse y pueden moviendo, estar suben, subiendo, bajan, bajando. entonces queman mayor energía. Eso solamente por el movimiento en las instalaciones. Hay Sí. una diferencia muy importante entre el alimento de la avicultura industrial y el que debería de tener las aves de combate. 2. Regularmente los alimentos están hechos de semillas e hicieron creer que mientras más semillas, más eficiente el alimento, y es una gran mentira. ¿Por qué? Porque las semillas carecen de algunos aminoácidos que se llaman esenciales, Ujú. y esos aminoácidos solamente se obtienen por medio de la proteína de origen animal. Por lo tanto, se tienen que adicionar con aminoácidos. Tú podrás tener 50 tipos de semillas, por decir una estupidez, ¿no? 50 Ujú. tipos de semillas. Pero no necesariamente vas a cumplir esos requerimientos que necesitan de proteína de alta calidad. Ok. La pluma es proteína. Sí, Tú dale de comer pluma a un gallo y dime si va a ser digestible. Entonces entran otras pues claro. cuestiones de digestibilidad, de palatabilidad. A veces hay alimentos que digamos cumplen con lo necesario, pero el gallo no se lo come. Entonces, ¿de qué te sirve que tengas un alimento bien bonito con 3 colores, 2 aromatizantes, si el gallo no se lo va a tragar y selecciona la semilla? Sí, Entonces, por eso es que te digo que, que son industrias que están en un estado de confort y que lamentablemente por desconocimiento de nosotros no les exigimos, pero realmente les tendríamos que exigir que nos hagan sí, lo sí. que necesitamos, más no lo que ellos nos quieren vender. Entonces, en cuanto a nutrición de forma Específica. específica, tenemos todavía muchas deficiencias. ¿Tú manejas una compañía de alimentos o fórmulas para No, seguir? mira, ahorita por cuestiones de tiempo, ahora sí que gracias a Dios andamos muy ocupados en tanto en los gallos como en la investigación, etcétera. Daba asesorías, Ok. daba asesorías, iba a algunas galleras y les diseñaba sus dietas dependiendo la zona geográfica, los Ok. animales que tienen. Hay muchas variables, o sea, incluso hasta la estirpe cambia. Hay gallos más pesados que otros, Sí, hay por otros que supuesto. metabolizan mejor las grasas, etcétera. Va a depender entre estirpe y estirpe. No se puede hacer un alimento generalizado. Mi alimento me funciona, ¿por qué? Porque lo hago especialmente para mis gallos, porque ya los conozco, porque hemos hecho algunas pruebas. O sea, tú ves el alimento, me voy a parar tantito porque aquí Sí, por supuesto. tenemos un bote de alimento. Grande. No, aquí así. Ok. Y es maíz con un pellet que nosotros hacemos y algo que parece sema. Entonces la gente lo ve y dice, ¿a poco le das esto a tus gallos? Pues sí, pues no necesita más, no necesito meterle 20 semillas al alimento para que sea un alimento Sí, funcional. claro, uno que valga Entonces, la pena. esta es la prueba de que lo que digo hago, ¿no? Sí, Porque si digo que doy otro alimento y ahí tengo los costales de purina, pues estoy de sí, la no. fregada, ¿no? Hablando de alimento específico para ellos, entonces el alimento de combate no nos va a dar requerimientos específicos para, o sea, no requerimientos específicos porque eso tiene que ser como tú le dices con la dieta en base a la zona geográfica, pero un alimento de combate sí nos mejora el rendimiento en comparación de marca en marca. Sí, creo que hay mejores, por supuesto, entre marcas, creo que sí hay unas que lo que hacen, según mi deducción, Ujú. voy a hablar muy, muy a título personal, eh, es hacer alimentos un poquito sobrados de lo que ellos consideran, Ok, sobrados de energía, sobrados de proteína, para que tengan un mayor rendimiento. Pero ok. ¿qué pasa? Por ejemplo, yo una vez estaba sonando una gallera en Sonora. Ujú.
ahí hace muchísimo calor en En varias partes. sobre todo en primavera y todo eso hace muchísimo calor. Entonces metían un alimento del denominado premium y los animales estaban obesos, que quiere decir que tenían un exceso de nutrientes, por eso los animales mandaban grasa a grasa, todo lo que no utilizas se manda, se trata de desechar, el cuerpo lo trata de Ok. desechar o se manda a reservas. Y una forma de reservar es haciendo Aumentar la cúmulos grasa. de grasa. Entonces esos gallos, por el calor que hacía y porque era un alimento premium y que estaba sobrado, los animales estaban obesos. Sí, Pero todos estaban obesos, tenían grasa visceral, les daban paros cardíacos, etcétera. Entonces, por eso ejemplo, está feo. aquí que estamos en Tlaxcala, que hace muchísimo frío, tal vez ese alimento me funcione muy bien. Pero allá en el Hace norte, mucho donde hacía calor. bastante calor, pues no le estaba funcionando. Esos son el problema de hacer un alimento de forma general. Ok. Sí creo que, y sí he visto que hay marcas que tienen mejor calidad de ingredientes que otras. Sí lo hay. O sea, no todo es malo. Lo que yo critico de las empresas es que son abusivas. Son Sí, abusivas con el gallero porque ven un nicho de oportunidad y nosotros galleros lo compramos. sí, porque no Entonces, hay de otro. Hasta el momento, ¿no? exacto. Entonces, eso es lo que yo critico. En cuanto a sus contenidos, hay empresas muy profesionales y transnacionales que le meten mucha calidad y mucha lana a sus ingredientes. Eso sí, tengo que reconocerlo. Entonces, cada etapa es distinta, va a tener diferentes requerimientos. ¿Por qué? Porque el desgaste metabólico, por decirlo así, va a ser diferente. Sí, No es lo mismo una gallina que te está produciendo huevo y que necesita alto contenido de minerales, por ejemplo, sí. que por eso esos son los alimentos de etapa de reproducción, donde vamos a necesitar más calcio, donde vamos a necesitar vitamina D, donde vamos a necesitar cianocobalaminas, a un gallo que solamente está en el tipi, por ejemplo, o a un gallo que se está entrenando. Entonces van a cambiar los requerimientos de energía, de proteínas, de minerales, de vitaminas según la necesidad. Pero para poder saber esas necesidades no es de le quito y a ver qué pasa, se deberían de hacer estudios específicos. Sí, Y aún claro. así los hiciéramos, va a haber diferencia porque no es lo mismo mis animales a los asiles, a los sueder. A los prietos. Va a cambiar va a cambiar muchísimo las necesidades entre estirpe y otra. Sí, de hecho, porque los valquivos son más selváticos y los de sangres orientales son más desérticos. Entonces, obviamente, los requerimientos en ese aspecto, ¿cómo serían? Con un asilo. Mira, los asiles son animalitos muy rústicos. La rusticidad hace referencia a los animales que soportan un poquito más las enfermedades, que, que no necesitan tanta energía o sus requerimientos nutricionales no son tan altos. A eso se refiere a rusticidad, que Sí, soportan más. Los asiles tienen esa característica que son animalitos más rústicos, ujú, que tienen una conformación muscular sí, más robusto. más robusta. Entonces esos animalitos con cualquier cosa que le des y se estresan menos, por ejemplo, Ujú. ¿no? Ya en la práctica, pues sí he notado eso, que son animalitos que se estresan menos. Tanto es así que pues ahorita se pusieron de super moda, ¿no? Porque en Sí, todos lados digo, los juegan. yo siento que, bueno, en esta gallera me comentan que no estuvieron así hace 30 años, ¿no? Pero ahorita obviamente ya es prieto lo que sacan y de verdad le está funcionando muy bien. Son animales muy... También son animales muy fuertes, ¿no? Los de sangre más oscuras. No hay diferencias, es que no podemos generalizar nada. Mira, un ejemplo que me gusta poner, ni todos los hombres son buenos, ni Sí, pelean sí, sí. arriba y matan arriba, ni todos los negros son malos y no aguantan la navaja. Va a depender mucho de la selección que hagas. El fenotipo son cosas relativamente sencillas de obtener, relativamente Ujú. sencillas. Ahí sí se pueden utilizar herramientas como las que Mendel nos dejó, ¿no? Donde
hay un gen recesivo, hay un dominante, y a veces ni eso, porque hay algo que se llama codominancia, y bueno, otras cosas de genética. Dice que el fenotipo no es tan difícil de obtener. Lo difícil de obtener son las características donde entran muchísimos genes, y eso es comportamiento. Y el comportamiento no se hace con una tablita de Mendel, porque entran muchísimos factores. Se llaman características poligenéticas. Entran muchísimos genes para codificar la actitud de un animal, de un ser vivo. Entonces, yo puedo hacer, por ejemplo, puedo tomarme la tarea de agarrar un asil y hacerlo blanco, negro, alimonado, porque te digo, son cosas relativamente sencillas de obtener si llevas un buen registro y eres muy metódico. Sin embargo, lo que importa son las características de combate, que ya es otro tipo de genética la que se tiene que utilizar, que se llama genética de poblaciones. Okay. Entonces, ahí es donde tú vas a poco a poco ir haciendo que esos animales sean rápidos, sean cuidadosos, a consideración del criador. Sí, porque también hay muchas personas que la regamos por cuestiones visuales. Exacto. Sí. Exacto. Entonces, todavía no estamos tan avanzados, te repito, a estudiar la especie para decir, mira, este fenotipo está altamente correlacionado con este tipo de juego. No es así, porque yo he visto, hace apenas, ¿qué será? Como un mes fuimos a una jugada y había unos negros muy parecidos a los de nosotros. No, cuando los vi dije, no, pues a lo mejor van a ir bien, van a jugar bien, y a mí me gustan los gallos negros, entonces les aposté yo, sorpresa. Pobres animales, jalaron horrible. Entonces, ¿qué quiere decir? No todos los negros necesariamente tienen que jalar rápido, por decirlo así, o pelear rápido. Ni todos los suer pelean rápido o se quitan, no sé, porque como que tendemos a decir el suéter es aéreo, el hatch pelea en el suelo, y no es cierto. No es cierto, yo he visto unos hatch que pelean arriba, etcétera. Ahí sí depende mucho de la gallera, muchísimo de cada gallera, porque ellos han ido construyendo su propia línea. Exactamente. En base a lo que uno va buscando. Es como tú dices, el fenotipo es visual, pero las características del gallo ya depende de cada criador, del trabajo que ha realizado. Sí, exacto.